regularmente criminal, y la coma vocativa, perdón, ¿no? Entonces, estos son elementos básicos que de pronto deben ser importantes, exacto. También la coma parentética, porque recuerden que la coma parentética de pronto guarda relación con el aspecto de las comas criminales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto al uso de la coma en concreto? Pues diremos que, perdón chicos, es que ya, otra vez, me genera hay algunas situaciones que no pudiéramos iniciar como en la parte ideal. Entonces recuerden que empezamos con, en este caso, la coma vocativa. Es una coma que les cuesta mucho trabajo a algunos de ustedes y por eso creo que es bien importante seguirla refiriendo. Además de que, como hemos dicho, suelen presentarse estas preguntas con respecto a la temática tal, ¿no? De la coma vocativa. Ya sabemos que la coma vocativa es la que utilizamos para separar al vocativo del resto del enunciado. Ese sería el uso básico. Separa al vocativo, vocatica puse, ¿no? Vocativa. No, sí está bien. Separa al vocativo del resto de la oración. Cuéntenme quiénes tienen este problema particular de no poder identificar los vocativos, porque entonces tendríamos que partir desde ahí, ¿no? Si el problema de pronto es para empezar a identificar el vocativo, entonces ahí tendríamos que partir probablemente. Recuerden que hemos dicho que el vocativo es una expresión, un conjunto de palabras, un nombre, ¿no? Hay muchas posibilidades en cuanto a lo que es un vocativo específicamente, pero recuerden que el vocativo básicamente lo consideramos como el receptor del mensaje, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que en el enunciado existe un referente, alguna palabra o algún grupo de palabras que me dice a quién le estoy dirigiendo el mensaje o a quién le estoy dirigiendo el discurso, eso es a lo que vamos a considerar como vocativo, ¿no? Entonces, volvemos con esto, ¿no? El vocativo es, puede estar representado por una palabra o grupo de palabras, ¿vale? Y que, recuerden, nos indica quién es el receptor del mensaje. Otro de los aspectos que de pronto se les complica en cuanto al vocativo es que muchos lo confunden con el sujeto y recuerden que son cosas diferentes, ¿no? El vocativo sí se menciona siempre, es decir, aquello que funcione como vocativo va a decirse o su nombre o la expresión que estamos comentando, en cambio el sujeto tiende a ser omisible, ¿no? Tiende a estar omitido cuando está presente el vocativo. Y eso es algo bastante común, entonces a lo mejor lo pueden pensar de esa forma. Cuando está presente el vocativo, cuando se menciona el vocativo, suele omitirse la presencia del sujeto. Pero de todos modos, claro, podemos identificar al sujeto de una oración, ya saben, por la forma del verbo, ¿no? Entonces, ojo ahí. Dice entonces, el vocativo puede estar representado por una palabra o grupo de palabras y nos indica, vamos a cambiar esto, quién es el receptor del mensaje. Una cosa más, el vocativo es distinto del sujeto, ¿vale? O sea, la persona podría ser la misma, pero la palabra que expresa al sujeto y la palabra que expresa al vocativo son diferentes, ¿vale? Entonces, mejor vamos a hacer la especificación de la palabra. La palabra que expresa una cosa es distinta del sujeto. La palabra que representa al vocativo, vamos a hacer uso aquí de qué hacen estas comas, estos paréntesis, perdón. Digo, de pronto la complejidad de usar estos elementos que introducen variaciones de género y de número como lo estoy haciendo aquí, es que de repente todo el enunciado tiene que presentar cierta variación, ¿no? Entonces, la palabra que representa el vocativo es distinta de la que representa al verbo, al sujeto, perdón, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión. Obviamente aquí nos faltan otros referentes, ¿no? ¿Dónde nos faltan los otros referentes de variación aquí de género o de número en esto que estoy escribiendo en esta oración? ¿Dónde nos harían falta y qué escribiríamos ahí?
¿Se entendió la pregunta o no? Les vuelvo a preguntar. En esa última oración donde estoy introduciendo variaciones de género o de número, faltan otros elementos que también nos indiquen las variaciones para que exista la concordancia entre todos estos cuestiones que se están agregando, ¿no? O palabritas o terminaciones que se están agregando. ¿Dónde más faltan? Ujú, exacto, ¿no? Podría ser la o las, palabra o palabras que representa o representan al vocativo, es o son, tendríamos que decir, distinta o distintas. De la o las que representa o representan al sujeto, ¿no? Entonces, les digo, de pronto eso es como la complejidad que existe en cuanto al uso de las variaciones de género y número en un enunciado, porque claro, si tenemos una idea extensa, como en este caso tenemos una oración amplia o larga, podríamos pensar, pues de pronto tenemos que conservar esta variación a lo largo de todas las palabras variables que lo necesiten en la construcción del enunciado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos nada más como para que volvamos a observar este uso de los paréntesis. Recuerden que es una de las cuestiones que de pronto se llega a presentar en sus exámenes, ¿vale? Entonces, primero voy a empezar con algunos ejemplos simplemente de identificación de vocativos. Vamos a empezar con lo básico, ¿no? La identificación de los vocativos de manera concreta. Y sobre esto, entonces, diremos el siguiente caso. Voy a escribir algunas oraciones y ustedes van a determinar dónde sí hay y dónde no hay vocativo, ¿vale? No voy a poner comas ni nada parecido en caso de que hubiera o no hubiera, y ustedes van a determinar si sí la hay, si sí hay el vocativo, perdón, entonces determinan si colocamos comas o no, ¿vale? Porque obviamente si yo pongo las comas, pues esos referentes van a ser o van a servir para que ustedes sepan, ah, ahí hay una coma que seguramente me está señalando el vocativo. Entonces vamos a practicarlo un poquito desde ahí. ¿Cuál es tu fruta favorita? En este caso, evidentemente me parece que es claro que sí tenemos un vocativo, ¿no? Y efectivamente tendría que ser el nombre en este contexto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu fruta favorita, Jimena? ¿No? Entonces, lo que les decía, tienen que observar cómo el mensaje, la pregunta de cuál es tu fruta favorita, se está dirigiendo en concreto a esta persona, a Jimena, ¿no? Y entonces, a quien le dirijo el mensaje, por eso se los estoy poniendo así, a quien le dirijo el discurso será el vocativo de manera concreta. Si estoy mencionando a la persona o al elemento al que le estoy dirigiendo el discurso, entonces ese elemento tendrá que ser justo nuestro vocativo. Entonces aquí lo tenemos, aquí está en un contexto que es relevante para nosotros, está dentro de un contexto interrogativo y como se ubica al final, ya saben que aquí va dentro, ¿no? Pero vamos a poner otros ejemplos. ¿Qué pensamos de esta oración? ¿Tiene vocativo o no tiene vocativo? Exacto, ¿no? Sabemos que no hay vocativo porque aquí la palabra Esteban está funcionando como el sujeto de la oración, ¿no? Porque estoy diciendo que él realiza la acción de comprar. Por el contexto puedo entender entonces o sobreentender la cuestión. Esteban es quien realiza la acción de comprar. No le estoy preguntando o no estoy dirigiendo el mensaje a él de decir, compró un auto, perdón, último modelo, ¿no? Sino estoy diciendo más bien que él realizó dicha acción. ¿Vale? Entonces, claro, efectivamente, en este ejemplo no tenemos un vocativo. Aquí también creo que es muy obvio, ¿no? ¿Tenemos vocativo o no tenemos vocativo? La persona que activó la alarma salga de su escondite. ¿Seguros? Recuerden que el vocativo dijimos que puede ser una palabra o puede ser un grupo de palabras, ¿no?
Y entonces aquí tenemos todo un conjunto de palabras que está funcionando como el vocativo, ¿vale? Entonces, la persona que activó la alarma, todo eso es lo que está funcionando como el sujeto, perdón, no como el sujeto, como el vocativo en esta oración, ¿vale? Exacto, no concuerda con el verbo principal, ¿no? El verbo principal es salga. Y entonces, ¿a quién refiere ese salga? A un usted que no está presente en la oración, que se está omitiendo en la oración. Recuerden lo que les decía hace un momento. Cuando tenemos vocativo, el sujeto se tiende a omitir, ¿no? Y lo pueden notar acá, porque el sujeto de ¿cuál es tu fruta favorita? El sujeto de manera concreta, ¿cuál sería? Esta está interesante, ¿no? En cuanto a la primera, ¿cuál es el sujeto de la oración? Tu fruta, ¿no? Efectivamente, ahí la fruta es el sujeto de la oración. Quien realiza la acción de ser la favorita de Jimena es la fruta. O quien realizaría, en todo caso, la acción de ser la favorita sería la fruta. Entonces vean cómo aquí el sujeto y el vocativo son cosas diferentes, ¿no? Son elementos diferentes. En el ejemplo uno, sujeto, la fruta. Vocativo, Jimena, ¿no? Específicamente, ¿vale? No, favorita no es complemento directo porque tenemos este verbo. ¿Qué tipo de verbo es este? Copulativo, ¿no? Y si tengo característica acompañando a verbo copulativo, eso no es un complemento directo, efectivamente, Gómez, es más bien un atributo, ¿no? Efectivamente. Entonces, espero que puedan notar estos aspectos que estamos mencionando en estos breves ejemplos que estoy planteando aquí. Entonces, en el primer caso, Jimena es vocativo y el sujeto es la fruta, ¿vale? Tu fruta específicamente. En el segundo caso, Esteban es el sujeto porque justo no hay vocativo, ¿no? Entonces, vean cómo se da esta situación o el vocativo o el sujeto son cosas diferentes, o se puede omitir o se tiene que omitir en algunos casos el sujeto para que pueda existir la presencia del vocativo, como en este caso, ¿vale? La persona que activó la alarma, alarme puso, coma, eso sería el sujeto, salga de su escondite, que justo lo que estaban comentando por aquí en el chat, ¿no? No concuerda la idea de si fuera la persona que activó la alarma, el sujeto sería un ella, ¿no? Ella la persona. Y entonces el verbo, ¿cómo tendría que salir, cómo tendría que ser ahí, perdón? Salió, ¿no? El sujeto tendría que concordar, recuerden, con el verbo. Y para que el verbo guardara esa concordancia que esperamos, tendría que decir salió. La persona que activó la alarma salió de su escondite, ahí sí sería el sujeto, ¿no? Pero dice salga usted, ¿no? Entonces son elementos diferentes. Entonces todo eso lo estamos separando del resto de la oración porque eso es vocativo de manera concreta. Un último caso, o un par más, para que juntemos 5 ejemplos por aquí. ¿Hay vocativo en esta oración? Las ensaladas con pollo son las favoritas de mis hijas. No tenemos, ¿no? O sea, porque no estoy mencionando en el sujeto el elemento que recibe el discurso, el elemento que recibe concretamente la información que se está proporcionando, ¿vale? Entonces ahí mis hijas forman parte efectivamente de un complemento. Las ensaladas con pollo sería el sujeto, son es el verbo, las favoritas de mis hijas formaría otro tipo de complemento, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. No ponemos coma porque no hay aspectos vocativos acá. ¿Qué pasa con este último elemento? Muy señor mío, espero que regrese sano y salvo a casa. Tenemos vocativo. ¿Pueden identificar si hay alguien a quien se le dirige el mensaje? Efectivamente lo hay, ¿no? Efectivamente es muy señor mío. Ese sería justo el vocativo. Entonces, yo a ese muy señor mío, ¿qué le digo? Espero que regrese sano y salvo a casa de manera concreta. Efectivamente hay un sujeto que es tácito, entonces vean cómo otra vez el vocativo es un él
el señor mío, y el sujeto del espero es un yo, ¿no? Entonces son, como les decía, elementos diferentes o elementos distintos. Están expresados o representados en la oración por palabras diferentes. Exacto, si el muy señor mío fuera el sujeto, el verbo tendría que concordar con ese sujeto, con ese supuesto sujeto, ¿no? Tendría que decir, muy señor mío espera que regrese sano y salvo a casa, ¿no? Entonces, ahí sería una diferencia, ¿vale? La forma del verbo tendría que ser distinta. Entonces, estos ejemplos nada más se los puse para que ustedes observen estas dos, bueno, estas varias cosas que mencionamos en la descripción con respecto a la coma vocativa. Vean entonces cómo puede ser o una palabra, que simplemente es aquí un nombre, Jimena, o les digo, puede ser toda una expresión, ¿no? Puede ser todo un conjunto de palabras como sucede con este muy señor mío o como sucede con la persona que activó la alarma, ¿no? Porque podemos identificar por el contexto del enunciado que a ese elemento le estamos dirigiendo o le estamos expresando el discurso, ¿sí? Entonces, espero que quede mayormente claro. Y recuerden que los vocativos aquí los puse de forma básica o al principio o al final, ¿no? En los tres ejemplos que escribí vocativos están al final o al principio, pero ya saben que también podrían aparecer en medio los vocativos, ¿vale? En este último ejemplo lo podríamos cambiar de posición, lo podríamos poner en posición intermedia y si encontramos en medio al vocativo de manera concreta, recuerden que la coma se escribe tanto antes como después. Entonces podríamos decir aquí, espero que regrese, coma, muy señor mío, sano y salvo a casa, ¿no? Entonces, como lo pusimos en posición intermedia, que es, les digo, la exacta misma construcción en esencia, ahí la coma sí la tenemos que colocar tanto antes como después, para separar, recuerden, al vocativo del resto de la oración. Eso es lo más básico, eso es lo esencial que estamos escribiendo en el primer segmento de la coma vocativa. La coma vocativa entonces separa el vocativo del resto, ¿no? Obviamente del resto de la oración, ¿no? A eso me refiero de manera concreta. Entonces lo pueden notar aquí. En todos los ejemplos que escribimos vocativo, ese se aísla de todo lo demás. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo que no quede del todo claro en cuanto a lo que estamos diciendo o a los ejemplos que estamos proporcionando que necesitemos esclarecer? Ok, si está mayormente todo claro, vamos a referir algunas cuestiones concretas que todavía tienen que ver con los vocativos y que vienen en sus exámenes y que recuerden que es esto relacionado con el contexto de pregunta o el contexto de exclamación. Entonces vamos a poner en contextos interrogativos y exclamativos, el vocativo se escribirá fuera de los signos si está em, al principio de la oración, ¿vale? En cambio, el vocativo se escribirá dentro de los signos si está al final de la oración. Que esto es como lo que nos interesa mayormente en cuanto a estos elementos que hemos llegado a comentar que suelen venir en sus exámenes. Entonces no cuenta como información parentética en donde, perdón, ¿te refieres al último ejemplo que escribimos ahí? Espero que regrese muy señor mío sano y salvo a casa. No, porque la diferencia entre la información parentética y el vocativo es que, ojo, se los reitero, piensen en que este muy señor mío claramente es la persona a la que le estoy diciendo que yo espero que regrese sano y salvo a casa. ¿Sí? Entonces, tienen que pensarlo de esa forma. El vocativo es ese elemento en la oración que me permite identificar a quién le estoy hablando. Entonces, no puedo, no porque quedó en medio de la oración entre comas, en automático ya significa que es información parentética, ¿no? Es decir, si yo puedo identificar que ese muy señor mío es mi receptor del mensaje o es a quien yo le dirijo las palabras, aunque esté en medio de la oración, como en ese último ejemplo,
sigue siendo, en este caso, un vocativo. Y eso no sucede con la información parentética. O sea, ya sabemos que la información parentética es cualquier tipo de información. Es decir, puede ser información complementaria, información que me agrega más datos, que me proporciona más información específica, pero la información parentética nunca será o nunca me hará identificar al receptor de mi mensaje o al receptor de mi discurso. Entonces, espero que quede claro este aspecto y que alcancen a notar cómo es esto, ¿no? Como ese muy señor mío no es algo extra, ¿no? Sino es algo más bien que me indica a quién le estoy hablando. Sí, esa es la esencial diferencia que podríamos pensar entre lo parentético y entre la información o el vocativo que se encuentra de pronto en medio del enunciado. Exacto, justo, Chavarrieta. Recuerda que decíamos, si me queda en medio de la oración, como en este último ejemplo, tenemos que ponerle tanto coma antes como después al vocativo, forzosamente, ¿no? No puede ser solo antes, no puede ser solo después. Si nos queda en medio, a los extremos. En signos de exclamación puede estar el vocativo dentro o al inicio también, ¿no? Efectivamente, es algo que yo en alguna ocasión en el seminario, no seminario, en los intensivos de diciembre se los había comentado, pero de pronto, para no agregar como más datos y más información, y porque no, y porque es un cambio reciente. ¿Se acuerdan que les había dicho? Realmente la RAE en su última edición del diccionario, que creo que fue del año pasado justo, del 2023 si no me equivoco, este, ya hizo algunos cambios en contextos de gramática y de ortografía en general. Y uno de esos cambios es justo que ya se acepta de pronto esta forma en cuanto a que el vocativo en contextos de exclamaciones al principio pueda aparecer dentro o fuera, ¿no? De los signos de exclamación. Pero no está todavía actualizado su examen Ceneval, digamos, ¿no? O sea, sigue todavía las reglas de la versión o de la edición anterior todavía de la RAE, específicamente su examen Ceneval. Entonces, de pronto ya no lo he retomado porque de pronto tendríamos que hacer una serie de cambios, así, pero muchísimos. Les aseguro que tendríamos que hacer, si se metieran a revisar por ahí lo que ofrece en la nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, habría cambios en la información que proporcionamos sobre concordancia, habría cambios en la información que proporcionamos sobre estas cuestiones de puntuación y tal, ¿no? Pero les reitero, ustedes mismos lo han visto en sus exámenes que han estado aplicando, realmente no ha habido una actualización y seguramente si se llega a hacer, pasarán muchísimos años en que se haga una actualización por parte de Ceneval en cuanto a las reglas que van a estar considerando como adecuadas o como correctas o como incorrectas en el contexto de su examen. Así que nada más nos estamos enfocando a esas formas que sabemos específicamente que han venido y que siguen viniendo todavía en sus exámenes de admisión, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con esto de la forma en la que lo hemos venido planteando, porque de pronto como estar agregando más datos, pues ahorita ya para este punto no es necesario y más bien lo que se puede generar es como de pronto cierta confusión para algunos. Y les digo, finalmente Ceneval no va a atender a estos cambios, ¿no? Porque son muy recientes y porque las instituciones son así, tardan muchísimo tiempo en reconocer y también las sociedades, ¿no? En reconocer los cambios en el lenguaje. De hecho, la realidad es que la RAE es quien está atrasado, ¿no? Quien está atrasado porque normalmente las personas son las que, o las sociedades son las que empiezan a utilizar de manera distinta el lenguaje y ya después la RAE lo que va haciendo es como tratar de registrar esos cambios o de registrar estas cuestiones que tienen que ver en cuanto al uso del lenguaje. O sea, para simplificarles o para darles una demostración de esto. Si revisaran lo que dice el Panhispánico de Dudas en la nueva edición, a grandes rasgos dice que todas las formas de concordancia que se puedan encontrar en la construcción de partitivos o todas las formas de concordancia que se puedan encontrar en los adjetivos antepuestos y pospuestos están bien. Y eso es como bastante irónico, ¿no? Porque nos esforzamos y ustedes se esfuerzan un montón para tratar de recordar estas reglas específicas o tan particulares que existían en el diccionario o en la edición previa del diccionario, pero en la más actualizada, pues como realmente los hablantes usan formas que antes se consideraban incorrectas,
como se usan mucho, pues el diccionario se tiene que ir adaptando, ¿no? Y el diccionario tiene que ir diciendo, bueno, ya lo usan así, ¿no? Y entonces, como ya muchas personas lo usan así, lo vamos a, o lo vamos a integrar como parte de la normativa, ¿no? Específicamente. Entonces, si tienen curiosidad, les invito a que se den un clavado en el panhispánico de dudas y van a ver cómo se aceptan, eh, pues sí, muchas cosas que estamos diciendo que no son adecuadas para su examen de Ceneval y que ustedes reproducen o reproducían al principio del curso, ya se consideran adecuadas, ¿no? Pero bueno, les reitero, no se alarmen tanto porque sabemos que el examen pues no está considerando estas cosas nuevas, ¿no? Las más recientes. Ya lo han visto en los exámenes que han estado realizando en estos últimos días de admisión. Exacto, como una de los, efectivamente, Acevedo, ¿no? El diccionario ya acepta como correcto, y lo dice en el panhispánico de dudas, que está bien escribir y decir una de los, ¿no? Y nosotros llevamos meses comentándoles y pidiéndoles que recuerden que debe existir concordancia de género, ¿no? Y que deberíamos decir o uno de los o una de las, ¿no? Pero ya dice que está bien decir una de los, por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas cosas. Em, pero falta, les digo, como para que en algún punto el Ceneval se adapte a a esos cambios del diccionario. Bueno, nos desviamos un poquito y sí, en promedio, unos 20 años tal vez en lo que lo vuelven a cambiar o actualizar las reglitas o las normitas que se consideran. Estábamos hablando entonces de esta cuestión del vocativo en los contextos interrogativos y exclamativos, ¿no? De manera concreta. Vamos a poner algunos ejemplos como los siguientes. Ya saben, ¿eh? Aquí recuerden que lo estamos describiendo en el textito, en la parte en negro, que si encontramos al vocativo al principio de la oración, tiene que escribirse fuera de los signos. Y si el vocativo está al final de la oración, tiene que escribirse dentro de los signos, ¿no? Entonces, si yo escribo la oración, ok, justo, correcto. Jairo, trajiste la maqueta. Gracias por el ejemplo. Pues evidentemente esta forma sería adecuada, ¿no? Jairo, trajiste la maqueta, la pregunta la tenemos ahí, el vocativo, la persona a la que le estoy dirigiendo el mensaje está al principio, entonces tengo que sacarlo de la interrogación, ¿no? Veamos otros ejemplos. Claro, ok. Uno que es similar, Pancho, vendrás a casa. Exacto, ¿no? También es funcional, tenemos al vocativo al principio de la oración, lo sacamos de la interrogación. Se me olvidó. Ah, la misiva, perdón. Por ejemplo, en este caso, ¿qué consideraríamos sobre este? ¿No leyó la misiva del presidente primer ministro? Pues habría que cuestionarnos un par de cosas, ¿no? Si presidente primer ministro existiera como un cargo específicamente, pues efectivamente lo podríamos considerar como un solo elemento. Pero claramente un cargo corresponde al presidente y otro cargo corresponde al primer ministro, ¿no? De manera concreta. Entonces, como lo tenemos al final de la pregunta o al final del enunciado, decíamos, tiene que quedar dentro, ¿no? Y efectivamente estaría haciendo falta la coma para que entendamos que el presidente es una persona y que el primer ministro es otra, ¿vale? ¿Estaría bien si el vocativo estuviera así en medio? Sí, justo, también es correcto. O sea, también en el contexto de pregunta o de exclamación nos podemos encontrar al vocativo en medio, así como se los mostré, perdón, en este ejemplo de espero que regrese muy señor mío sano y salvo a casa. De la misma forma también lo podemos encontrar en medio, ¿no? En el contexto de preguntas y de exclamaciones. ¿Has golpeado, Cristina, a tu prima? Entonces aquí lo tenemos en medio, sabemos que la coma debe ir tanto antes como después, ¿no? Así, lo copié tal cual, pero claro, has
Con Z es has de hacer, basurto, recuerda, ¿no? Ahí tendría que funcionar como un auxiliar y al ser auxiliar es una forma conjugada del verbo haber, ¿no? Efectivamente. Entonces, has golpeado, Cristina, a tu prima, ¿vale? Bien. Vean, aquí les dice algo con respecto a esto. Nos da una propuesta. ¿Se acuerdan que les decía que las computadoras ni los teléfonos necesariamente conocen de contextos y saben como las cuestiones específicas que se puedan estar pretendiendo con el discurso? Pues es una cuestión aquí similar, ¿no? Nos pone a tu prima únicamente como la parte interrogativa de manera concreta, pero no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que hagamos eso. Exacto. Digo, puede ser que por distracción hayan cometido un error, ¿no? Pero si están seguros y tienen la certeza de que así como lo escribieron está bien, aunque se los esté marcando como incorrecto o les esté dando una sugerencia al momento de escribir un texto y tal, pues no necesariamente eso es lo correcto, ¿no? Vale, bien, retomo tu ejemplo, Velázquez. Solo voy a poner al final el vocativo. Deja de llorar, que no es para tanto, Luisa. ¿No? Entonces ahí tenemos simplemente algunos ejemplos, nada más para que pudiéramos observar estos otros contextos en preguntas y en exclamaciones de los vocativos. Corrió Martín y no llegó. Ok, este es importante, ¿no? O sea, aquí en este ejemplo que propones, Acevedo, si yo no pongo esas comas, puede llegar a entenderse de forma distinta, ¿no? A ver qué piensan sobre este caso. Vamos a volverlo todo exclamativo. Nada más para que tengamos otro caso únicamente exclamativo. Corrió Martín y no llegó. Si yo lo escribo así entre comas, ¿qué estoy indicando en este contexto? O sea, por eso les digo, ¿no? No necesariamente es una coma criminal. Ojo. Exacto. Yo le estoy diciendo a Martín que alguien corrió y no llegó, así como está escrito. Al estar escrito entre comas, es lo que puedo entender. Por la forma en la que se están presentando los signos de puntuación, esa sería un tanto la cuestión que puede ser entendible de este contexto, ¿no? No es información parentética, no es cuestión de coma criminal, sino simplemente como está escrito de esta forma, entenderé que a Martín yo le estoy diciendo que una tercera persona corrió y no llegó, ¿vale? Pero si quito la coma, entonces el significado cambia completamente, ¿no? Estoy diciendo que Martín corrió, o sea, que él realizó la acción de correr y que no llegó, ¿vale? De todos modos, estos son como contextos o casos muy particulares que definitivamente no se encontrarían en sus exámenes, ¿no? Porque justo se puede llegar a presentar esta ambigüedad un tanto o esta confusión. Entonces, en el contexto de su examen Ceneval de manera concreta, no se encontrarían estas situaciones donde ustedes tengan que sobreinterpretar o más bien que tengan que sobreanalizar determinando qué está tratando de decirme aquí, ¿no? Que Martín corrió y no llegó, o que yo le estoy diciendo a Martín que alguien más corrió y no llegó, ¿no? Entonces, a ese punto no se referirán las opciones de respuesta en sus exámenes, no habría mayor problema. Entonces, le reitero, si yo lo veo escrito de esta forma, tendría que entender tal cuestión, ¿no? Que a Martín yo le estoy contando que alguien corrió y no alcanzó a llegar, ¿no? Efectivamente. Entonces, les reitero, pueden ser como algunos ejemplos o contextos como muy particulares que de pronto pueden llegar a generar confusión, pero pues si determinamos que la forma en la que se está presentando el enunciado es de por sí lo que se pretende, indicar que Martín es el vocativo, daríamos por hecho que está bien entonces, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión. Entonces, las mismas reglas de los signos de interrogación convocativos las aplicamos a los signos de interrogación igualmente. ¿Puede poner un ejemplo con exclamación? Pues aquí tenemos un par de ejemplos con exclamación, pero no alcanzo a entender la pregunta, Hernández. ¿A qué te refieres con que las mismas reglas de los signos de interrogación convocativos se las aplicamos a los signos de interrogación? Más bien, ¿podrías tú poner un ejemplo de lo que intentas expresar en la pregunta para que sea un poquito más claro?
porque, o alguien, a ver si alguien alcanza a entender cómo la pregunta, ¿no? Se las vuelvo a repetir. Las mismas reglas de los signos de interrogación convocativos las aplicamos a los signos de interrogación. Ah, ok, la redactaste mal. Entonces, si quieres, reescríbela. Y o te refieres que si lo mismo que sucede con las exclamaciones, si sucede también eso con las interrogaciones, esa es la pregunta, si sucede lo mismo con las dos cosas. Ah, ok, vale. Sí, efectivamente, ¿no? Sucedería exactamente la misma cosa. Lo mismo que aplica con los vocativos en cuanto a las interrogaciones es exactamente igual para los exclamativos. Y aquí tenemos estos dos ejemplos, ¿no? En el penúltimo ejemplo tenemos justo en la exclamación al vocativo eh, dentro, ¿no? Porque está al final. Voy a retomar otro ejemplo para que veamos con exclamaciones al vocativo fuera. Por ejemplo, Fernanda, sí que traes la fiesta encima, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este elemento, simplemente que le estoy dirigiendo el mensaje a Fernanda y a ella le estoy diciendo o exclamando específicamente, sí que traes la fiesta encima, ¿no? Entonces, eso es exclamativo, como Fernanda es el vocativo, lo escribimos fuera. Y recuerden, aquí salieron ejemplos mayormente con nombres propios, pero recuerden que los vocativos no nada más son nombres de personas. Tenemos, por ejemplo, en los casos que yo les puse arriba, expresiones más extensas, ¿no? Como mu señor mío, puede ser un amigo, puede ser... em, un sobrenombre que utilicen para referirse a alguien. Expresiones como güey, por ejemplo, son vocativos cuando ustedes le preguntan a su amigo si, güey, ¿hiciste la tarea, por ejemplo? Y entonces ese güey también funciona como un vocativo. Entonces, los vocativos pueden ser muy diversos, ¿no? Entonces, eh, creo que de pronto hace falta que tengan un poquito más de apertura a las palabras o a las expresiones que pueden llegar a presentarse como vocativos específicamente. Entonces, no, recuerden, no nada más son nombres. Puede ser señor Vázquez, ¿no? Eh, espero que, bueno, eso suena como a un contexto de carta. Vamos a cambiar el contexto ahí para que no suene parecido a la cuestión de carta. Señor Vázquez disfrutó de su cena, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese señor Vázquez, todo sería el vocativo. Ayer me quedé con una duda. ¿Es necesario llevar punto cuando hay dos preguntas juntas? O sea, que termine una y empiece otra, lleva punto al terminar una. No, es algo que estuvimos comentando ayer, ¿no? Y les reitero y te reitero, Castañeda, nunca, bajo ningún contexto, y lo repito, porque sigue presente la pregunta, ¿no? Nunca, bajo ningún contexto, voy a escribir punto después de un signo de interrogación o de un signo de exclamación. Sea punto final, sea punto y seguido, aunque después haya otra pregunta o aunque después haya un enunciado que no sea ni interrogativo ni exclamativo, o sea, no importa lo que haya después, ¿sí? Después de una interrogación o exclamación de cierre, no volvemos a escribir punto, ¿sí? Em, Tatúenselo para que, para que ya se les quede. Entonces, esa sería la cuestión, ¿sí? Bueno. ¿Tenemos algún comentario o alguna idea particular con respecto a la coma vocativa? Entonces tenemos aquí un montón de ejemplos, escribimos varios casos. Espero que esto haya servido como para disipar algunas dudas o algunas preguntas, ¿no? Con respecto a ello. Bien, el otro uso que nos interesa de las comas es, evidentemente, la cuestión, como estábamos comentando hace un rato, de la coma parentética, nada más para que la podamos relacionar de manera directa con aspectos de la coma criminal. Así que retomamos esta cuestión de la coma parentética. Ya saben, con la coma parentética, lo que vamos a hacer específicamente es indicar un segmento del enunciado que tiene funciones
de introducir o de ampliar los datos que se están proporcionando. Muchos de ustedes la conocen como coma explicativa y efectivamente porque de pronto la información que se escribe entre comas parentéticas pues parece ser una explicación a lo que se está diciendo en el contexto de todo el enunciado, ¿no? Entonces vamos a plantear acá que eh, sirve para intercalar o introducir información complementaria o explicaciones con respecto a la oración principal. Ya sabemos que si de pronto quitáramos este segmento que es parentético, si lo eliminamos del enunciado, eh, seguimos conservando una oración que guarda una totalidad de sentido o que guarda una totalidad de significado de manera concreta, ¿no? Vamos a poner, si eliminamos la información parentética, se sigue conservando un enunciado con totalidad de sentido o de significado. Bien, tengo curiosidad de ver qué nos está proponiendo aquí la computadora. No había visto que nos estaba. Bueno, como pueden ver, en estos ejemplos que nos está marcando, o sea, si se dan cuenta, sí sabe algunas cosas de gramática la computadora, ¿no? Porque sí entiende que Martín es el vocativo, por ejemplo, y de aquí arriba también entiende que Cristina es el vocativo. Se dan cuenta que sí lo puede identificar, sí sabe, la computadora sí sabe identificar vocativos de forma más específica, ¿no? Y pero más bien considera que lo que está después de manera concreta eh, pues es la pregunta como tal, ¿no? Y por eso nos propone escribirlo de esta forma, como Cristina el vocativo, y que la pregunta es simplemente a tu prima. Pero pues, obviamente no es una oración completa, ¿no? Entonces es algo que no tiene sentido. Y lo mismo en el ejemplo de abajo, sí identifica que Martín es el vocativo, pero no se da cuenta de que y no llegó no es una oración completa tampoco, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión un poquito, por eso nos los está marcando aquí. Bueno. Perdón, volviendo a la cuestión de la coma parentética, pues tendríamos ahí como el concepto. Vamos a poner algunos ejemplos o algunos casos donde se presente pues esta situación. Se me ocurre, creo que aquí habían puesto un caso. Sí, correcto. Vamos a poner tu ejemplo, Acevedo. Entonces tenemos, cuando yo iba a Andalucía, un lugar cerca del Hospicio de las Mercedes, comía pan de ajo y me fumaba un puro. Vale. Entonces, ahí tendremos este caso, ¿no? Podemos identificar claramente cómo esta información que es parentética de manera concreta, em, lo único que está haciendo, perdón, es proporcionarnos información complementaria, ¿no? Darnos alguna explicación. Nos está explicando o nos está agregando un dato complementario con respecto a qué me refiero por Andalucía o dónde está Andalucía, ¿no? Nos dice por ahí que es un lugar cerca del Hospicio de las Mercedes, de manera concreta, ¿no? Pero lo que realmente es importante podemos identificar en el enunciado es cuando yo iba a Andalucía, comía pan de ajo y me fumaba un puro, ¿no? Eso es lo que en concreto es la oración principal o la oración importante. Y entonces recuerden esta cuestión. Si eliminamos lo que está entre las comas parentéticas, bien podemos identificar que nos queda una oración o un enunciado con totalidad de sentido. Les voy a poner un ejemplo retomando la cuestión del pero, ¿no? Todavía sentía odio por aquella persona.
Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Todavía sentía odio por aquella persona, pero, y te lo digo sinceramente, jamás me habría atrevido a tanto para hacerlo pagar, ¿no? Ojo, aquí tenemos dos cuestiones particulares. Podríamos considerar que hacerlo pagar, como ya es una segunda oración, puedo entender que aquella persona es un hombre de manera concreta y ese sería el complemento directo, o puedo buscar simplemente guardar la concordancia que me está ofreciendo la idea de aquella persona, ¿no? Entonces, como son oraciones distintas, no necesito forzosamente guardar esta concordancia que se pudiera sobreentender con respecto a persona, ¿no? O sea, puedo entender que en el primer ejemplo o en la primera parte de la oración es aquella persona por quien se siente odio, y en la segunda oración, que es la que dice jamás me habría atrevido a tanto para hacerlo pagar, ya me está especificando o explicando específicamente que esa persona era un hombre, ¿no? Entonces, eso pasa cuando podemos perder la concordancia, no perder, sino más bien cambiarla nosotros mismos, la concordancia, es porque se trata de oraciones diferentes, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún problema con que digamos, por ejemplo, hacerlo pagar, aunque estemos hablando de una persona en la primera oración, porque les reitero, son oraciones distintas, ¿no? Pero si yo dijera, para hacerla pagar, puedo sobreentender que entonces sigo hablando de esa persona, ¿no? Y que sigo usando como referente a la persona que está antes, ¿vale? Bueno, aquí lo que quiero que observemos, y es una de las cosas que ya hemos comentado y que tienen que ver todavía con la coma, hemos dicho, después de pero, sabemos que no escribimos comas, ¿no? Pero en este contexto, ¿por qué lo puedo hacer? Porque recuerden que estamos introduciendo otra vez información parentética como en el ejemplo de arriba, ¿no? Esa información parentética es simplemente, y te lo digo sinceramente, que es información que no necesito de manera obligada, ¿vale? En este examen vino una respuesta con un pero, puntos suspensivos y coma, y yo la descarté sin darme cuenta que era parentética. Efectivamente, Hernández, y de hecho lo vimos apenas en el ejercicio. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de signos de puntuación en el seminario la última vez? O en esta última vuelta, les puse ejemplos de eso porque ya me habían comentado que habían venido a algún caso similar o habían visto ustedes algún caso similar en alguno de los exámenes. Y sí, si quiero, yo aquí le puedo agregar puntos suspensivos, ¿no? Con el simple, con la simple intención de generar ahí como ese suspenso o como de generar la intriga, la duda, ¿no? Así como de, ¿pero qué? ¿No? Entonces, sigue siendo correcto. De hecho, yo saqué esa bien gracias a usted porque lo vimos un día anterior. Bueno, qué bueno que te acordaste, Gómez. Efectivamente, podemos tener ese caso, ¿no? O ese contexto de manera concreta. Entonces, si quieren, les dejamos los puntos suspensivos para que recuerden que es correcto, ¿no? Obviamente hay que observar el contexto, ¿no? Hay que entender si es válido ahí, ¿vale? Eh, pero de que se puede una combinación de puntos suspensivos con una coma y un pero antecediendo, efectivamente puede suceder, como en este caso, ¿vale? Bien, pongamos un último ejemplo de información parentética y yo creo que mayormente con esto terminamos. Mañana, rápidamente al principio, hablaremos de la coma criminal y si no quedan dudas con respecto a la coma, vamos a terminar con este tema de la coma y empezaremos a justo retomar los usos de los puntos suspensivos, que como ya sabemos y como lo puedo yo notar también, es uno de los signos que más se llega a complicar. Hoy llegué a la escuela temprano, mi papá me llevó para terminar el trabajo de química. Justo, funciona. Gracias, Velázquez. Ay, voy a escribir química con mayúscula porque me gusta referirlo o me gusta la idea de referirlo aquí como haciendo énfasis en que es el nombre de la materia, ¿no? Entonces, por eso lo escribo con mayúscula en este contexto, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos otro caso. Ya para cerrar, un simple comentario, nada más como dato curioso, no dato curioso, pero como un comentario curioso. Este, ¿Se acuerdan que hemos dicho que realmente cada vez es menos relevante para quien escribe, al menos, o al menos en su examen de Ceneval, cada vez es menos relevante la cuestión de si para señalar información parentética debería usar o comas o paréntesis o rayas, ¿no? Que recuerden que estos signos son todos ellos que me sirven para introducir información aclaratoria, ¿no? Es algo que ya hemos comentado.
Pero en este ejemplo, o sea, no está mal que se escriba con coma porque les digo que no hay mayor cuestión ahí particular en cuanto a si se lo pudieran o no encontrar así en su examen, seguramente sí, ¿no? Pero si fuéramos muy estrictos, de acuerdo con lo que plantea la misma RAE, esto sería más adecuado escribirlo entre paréntesis que entre comas, ¿no? O sea, sigue siendo información parentética, claro que sí. Eh, pero vean la diferencia en cuanto a los otros casos que presentamos de información parentética. Aquí tenemos una oración completa. ¿Se dan cuenta? Mi papá me llevó es una oración completita que puede tener una totalidad de significado. Y entonces, ese tipo de segmentos preferiríamos ponerlos entre paréntesis que entre comas parentéticas, nada más, ¿no? Entonces, ahí es como un comentario que no hace falta tenerlo necesariamente en consideración para su examen. O sea, no se me espanten ahí, no se me obsesionen con que "Ay, tengo que observar esto en el examen". Nada más se los comento porque es una realidad, pero en su examen como tal no tendrían por qué cuestionarse necesariamente de si está bien usar comas parentéticas o si deberían ser paréntesis o si deberían ser rayas, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente con que sepan identificar que algo es información explicativa o que algo es información aclaratoria, con eso sería suficiente, ¿no? Entonces les digo, como es una oración completita, idealmente ahí lo escribiríamos entre paréntesis. Una, nada más una pequeña duda en cuanto a la coma. Olvidé si después de un listado incompleto que funcione como sustantivo, se pone coma al final del listado, como en enfermedad, mal, dolencia, son sinónimos. Ah, no, porque todo eso está funcionando justo como el sujeto, ¿no? Entonces, es una cuestión similar. Haz de cuenta que estás omitiendo simplemente la conjunción, lo que ya hemos comentado en otros contextos. En ese listado es como si estuvieras omitiendo la conjunción de manera concreta y no necesitas, entendemos que dolencia es el último elemento que se introduce, en este caso, por la coma, y por lo tanto no tienes que separarlo por coma del resto de la oración porque lo podríamos entender como una coma justo criminal, ¿no? De manera concreta. O sea, forzosamente recuerda que para que esté incompleto el listado, necesitas que exista un elemento o un referente que te lo diga, que te indique específicamente que el listado no se terminó, ¿vale? O sea, recuerda que tiene que ser, podrías decir etcétera, podrías decir puntos suspensivos o podrías decir, entre otras palabras, ¿no? Enfermedad, mal, dolencia, coma, entre otras palabras, coma, son sinónimos. Pero requieres de ese elemento que te indique que no se terminó ese listado, ¿vale? Bien, ok, entonces vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, chicos. Les digo, mañana hablamos justo de la